Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a un cantante, como ya habréis visto en la miniatura, que me habéis pedido bastante, muchísimo. Y en este caso es Vicente Fernández en la inauguración de los Panamericano Guadalajara del 2011. Debe de ser un show, un espectáculo. Simplemente recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botoncito rojo que tenéis aquí al lado. Ese botón es muy importante, es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y así poderos ofrecer todas las reacciones que vosotros me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos allá con Vicente Fernández en los Panamericanos Guadalajara del 2011. Vamos allá. Solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. De la guitarra mía, al despertar la mañana. No me sorprende para nada esta voz, ¿de acuerdo? Porque en el canal tenemos varias reacciones de Vicente Fernández y nunca defrauda, nunca jamás defrauda. Así que bueno, y el espectáculo que hay alrededor de él es impresionante. Eso que estamos al principio, simplemente vamos a seguir. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. El público también le ayuda muchísimo a cantarla. El público, evidentemente, claro, es un temazo esto, ¿no? Entonces, el público también está muy entregado a él y la verdad que seguramente, como él siempre hace, ¿no? Haya salido al escenario con el gesto como hace siempre, que es muy característico de él, con fuerza, con coraje, con rabia, ¿no? Y lo demuestra totalmente, o sea. Buenos lugares, a tus praderas y flores. Ay. Yo en otra vida quiero tener un vestido así, por Dios. O sea, ese traje regional lo tengo que tener yo. O sea, ay, Dios mío, cuántos colores y qué bonito todo. Como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si duele lejos de ti. Es impresionante lo que puede transmitir Vicente Fernández con esa voz de pecho que tiene, con esa potencia de voz que tiene, y el público está entregadísimo a él como él está entregadísimo al público. O sea, es flipante, flipante. Que digan que estoy y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Quiero que me dejáis en comentarios, por favor, cómo se llama. O sea, sé que siempre es el que acompaña a Vicente Fernández, si no me equivoco, ¿vale? Me habéis comentado que Vicente Fernández lleva sus propios mariachi, ¿no? Entonces quiero saber cómo se llama el grupo de mariachi que tiene detrás también. México lindo y querido, Es que si me lo lejos de ti. qué bonitas esas terminaciones, como buen mexicano que es, ¿no? Y como buen intérprete que es, esas bajadas que tiene son impresionantes. Me encanta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero qué cosa más bonita por mi... ¡Oh! Me entierren en la sierra, al pie de los Magallanes, y que me cubre esta tierra. Es un espectáculo brutal, o sea, te deja enganchada, o sea, totalmente, o sea, porque sabéis que no puedo estar toda la reacción sin parar el vídeo, ¿no? Porque es que si no directamente bloquean el vídeo y me lo echan para atrás, y sabéis lo que cuesta hacer un vídeo, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, cuesta muchísimas horas hacer un vídeo y fastidia muchísimo que a la hora de colgarlo te lo bloqueen o ya, bueno, de desmonetizar directamente, es que
casi todas las reacciones que tengo en el canal están desmonetizadas, ¿vale? O sea, yo con YouTube no me gano la vida, las cosas como son. Pero quiero ver a estos cantantes que tenéis en México, por Dios, es que es impresionante la fiesta que montan, ¿no? Lo que transmiten, todo lo que llevan dentro, tanto los músicos como los bailarines, como él cantando, o sea, es impresionante. Es cuna de hombres cabaret, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. Nada de vocalizar, o sea, no le hace falta vocalizar para nada. Sabemos que Vicente Fernández lleva muchísimos años en escenarios cantando, evidentemente, ¿no? Y él está como curtido, ¿no? Cada año que pasa, lo que es todo lo que es el sistema para cantar y demás, lo que es el diafragma, la laringe, todo eso se va madurando, como que se va formando, entre comillas, para que me entendáis, callo, ¿no? Entonces, él se le nota que lleva años, años, años en un escenario y no le hace falta vocalizar. O sea, simplemente con el hecho de su presencia en el escenario ya lo tiene todo, todo. A mi tierra ¡Qué cosa más bonita, por favor! mexicana. Es que es impresionante, es brutal lo que Vicente Fernández lleva dentro, ¿no? O sea, no se puede describir con palabras lo que transmite en un escenario Vicente Fernández, ¿no? O sea, y por mucho que quiera mirar qué hace con la voz y demás, se me van los ojos al espectáculo que tiene montado también alrededor de él. Es que es alucinante. Aparte de estar cantando ahí los mariachi, está cantando el público también, o sea, totalmente. No sé si lo apreciáis o no, ¿vale? Si no, siempre os dejo el vídeo original abajo en la cajita de descripción para que podáis echarle un vistazo sin estos cortes, si no por lo que sea no queréis ver la reacción, porque la reacción es así, es ir cortando. Tenéis el vídeo abajo original del vídeo. Ahí, ahí ha cantado un poquito también Vicente Fernández, muy por lo bajito. Imagino que como siempre nos sorprenderá. Lo que pasa que no se ve desde aquí. Seguramente tenga el micrófono más abajo de la cintura, seguramente, y él estaría también cantando esta parte. Lo que pasa que no sé si lo habéis apreciado. Extraordinario, brutal, todo el espectáculo. O sea, el espectáculo es brutal. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si me lo lejos de ti. Es impresionante, o sea, impresionante. Sí que cabe destacar que yo a lo mejor en esta última estrofa, ¿no? Trocito de canción, estribillo, perdón, sí que cabe destacar que a lo mejor yo me lo esperaba por lo alto, pero es que no le hace falta hacerlo por lo alto para nada, pero para nada, vamos. Él es impresionante. Porque aquí amaneceremos. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Qué cosa más bonita, por favor. Es que es impresionante. Yo creo que me tenéis que adoptar en México, por favor. Es todo color, es todo vida. Tienes el alma de provinciana, hueles a rincón temprana. A ver de Ah. Costa del Río son tus palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada.
Es un espectáculo, los vestidos, sé que los de hombres se llaman charro, ¿no? Los trajes típicos se llaman charros, pero quiero saber cómo se llaman los de mujer. Estos largos, me refiero, o sea, he hecho una reacción también a Ida Cuevas, que la tenéis en el canal, y va vestida con el traje regional de charro. Pero estos vestidos como tal, o sea, con la falda y eso, ¿cómo se llaman? Me gustaría saberlo un montón. O sea, yo creo que más que yo enseñaros a vosotros, vosotros me enseñáis a mí. Así de claro os lo digo. Ay, 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 con los mitos lejanos. Qué voz más profunda, qué voz más transparente, oscura a la vez, tiene una voz muy oscura. La voz de Vicente Fernández es muy, muy de pecho. Ay, ojitos de agua, hermanos. Impresionante, impresionante. O sea, lo que lleva montado ahí alrededor de él es alucinante. O sea, eso para un cantante, yo creo que iba a decir una palabra, en mi vida voy a vivir eso en un escenario, porque lo mío son escenarios pues eso, ¿no? De verbenas y demás, pero esto es brutal. Esto es que don Vicente Fernández es todo, todo, todo un caballero, un galán y un cantante extraordinario en el escenario. Hay colombitos inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Habéis visto que en esa frase, ahora me centro un poco más en la frase, ¿vale? Porque me estoy quedando flipada, ¿vale? Con el espectáculo que tiene montado. Pero en esa frase, si os habéis dado cuenta, lo hace todo seguido, o sea, con lo que es una respiración, o sea, coger una... na, 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 na. Es que es alucinante, alucinante también la capacidad de respiración que tiene este hombre. Y eso es un manejo brutal de la respiración, claro, o sea, claramente. Y arriba Jalisco. Ay, 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 Esa voz es muy de pecho, con mucho aire al expulsarla. Ay, 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 ay. Siempre ese vibrato magnífico de Vicente Fernández. la que pa' que pueblito. Es que es alucinante, o sea, alucinante. Eso es una voz más mixta, ¿no? Más de cabeza y la sostiene ahí sin nada, o sea, me refiero sin que se le vaya en ningún momento, o sea, tú... Y yo no sé cuánto se podría tirar ahí, el hombre, la verdad, pero ya está bien. Qué Olorosos bonito. corridos. Hacen las tres dulces de Pachi para la viga junto al mariachi. En los parianes de alfarería suenan con triste melancolía. Melancolía. Ahí estoy segurísima que ha sido vocalizar muchísimo con la A, abriendo mucho la laringe y segurísima, no se le ve, pero vamos, lo poquito que puedo saber, ¿no? Seguro, seguro, no ha sido una... ha sido una vocalización perfecta, con una respiración también, ahí sacando la vocal con mucho aire, brutal. Y que Pero... se oiga un grito de todo el estadio. Ay, ay, ay. Laguna de Chapala. Brutal, brutal, o sea, y cada vez sigue saliendo más gente, o sea, cada vez sigue saliendo más gente, ay, Dios mío, pero cuántos son ya en el escenario, por Dios.
Alucinante. Tiene tu dueño y toda la magia. Ahí tenéis lo que me habéis comentado muchas veces, ¿vale? Que muy pocas personas llevan el arma en el traje de charro porque vale mucho dinero. Aparte también, sé por vosotros de que todos los bordados de todos los trajes y demás están hechos de oro. O sea, a saber lo que puede costar eso. Un suscriptor me dijo la cantidad, no me acuerdo exactamente de la cantidad que me dijo, pero me quedé así, flipando. O sea, me quedé en plan de, ¿cómo? O sea, increíble. Aquí tenemos los típicos trajes regionales, ¿verdad? De Mañica, ¿eh? ¿Verdad? Y evidentemente nada que ver. Pero nada que ver, nada que ver. Pero sí que es verdad que la pistola la tiene descargada. Yo creo que es el único que lleva el arma aún ahí descargada y que vale su dinerillo el tenerla ahí colgada, ¿eh? Cuentos de ocasos y de alboradas, enamoradas, noches lunadas, que esta chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. Esa frase es toda entera, con la misma respiración, o sea, entera con la misma respiración. Flipante también. Mirad qué espectáculo, es que es flipante. Flipante, alucinante, ¿vale? Que muchas veces me habéis dicho, ¿qué quiere decir flipante? Flipante, alucinante, brutal, extraordinario. Es que flipante. Allí, allí, allí. Toda con la misma aire, toda esa frase con la misma aire, toda entera. ¿Se habéis dado cuenta que empiezan? Ay, 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 ay. Empieza como un poquito más alto de volumen, ¿no? Y luego va bajando. Eso es control brutal de la respiración. Guadalajara hermosa. Ay. Quiero decirte una cosa. ¿Habéis visto esos puntos también que él quiere matizar, ¿no? A la hora de cantar. Y ya no estamos hablando matizar de no, es quiero decirte una cosa. Va bajando, o sea, sube y luego baja, sube y luego baja. Tú que conservas agua en el pozo de tus mujeres el que rebozo. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Pero mirar pero es que, o sea, es que esto es, por Dios, decirme cómo se llaman esos vestidos. Yo quiero uno, yo quiero un vestido de esos. Qué cosa más bonita, por favor, y cuántos colores. Guadalajara. Guau, de pecho. Guau. Dicen que es el último sobreviviente de la realeza que representa a la música mexicana, el ballet del Ayuntamiento de Guadalajara, su mariachi. Y me he quedado ahí. El ballet, y ya lo han cortado. Leches. ¡Oh, qué rabia me da! Por Dios. Ha sido brutal, ha sido brutal. O sea, el espectáculo que hace Vicente Fernández en esto, ¿no? Inauguración. Hostia, es que... Uy, he dicho una palabrota. Es que es alucinante, de verdad alucinante. No puedo añadir nada porque es que tendría que haber estado más pendiente de lo que hace vocalmente, ¿vale? Antes que de todo el espectáculo que lleva montado. Pero es que es normal que me quede
pegada a lo que lleva alrededor, ¿no? Porque aparte de que, bueno, Vicente Fernández es brutal, tengo otras reacciones en el canal y de hecho, entre comillas, ya sé cómo canta, entre comillas, ¿vale? Pero es que ha sido hipnótico, o sea, ha sido hipnótico, te quedas ahí, o sea, hipnotizada total. O sea, con el espectáculo, con los caballos, con los mariachi, con los bailarines, con los colores, con el baile, todo, todo, ha sido espectacular todo, o sea, de verdad. Eh, Dios mío, si la he gozado, la he gozado. Bueno, chicos, hasta aquí la reacción de hoy. Recordar, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es importantísimo para el canal, para sentir vuestro apoyo, para seguir reaccionando a estos cantantes, para seguir sorprendiéndome con estos espectáculos, ¿no? Que hacen los diferentes artistas de todo el mundo. Quiero saber más de más artistas de todo el mundo. Los iremos incluyendo poquito a poco, ¿de acuerdo? Así que nada, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Y nada, espero que a la siguiente reacción os guste, igual o más que esta. Un besazo muy grande. ¡Mua! Os quiero.